Estaba de pie en el salón de baile sosteniendo el collar de mi difunta esposa, el último recordatorio de su amor, el cual le había regalado a mi hija Sofía como obsequio de bodas. Mi cuñado, Mateo, con una sonrisa despectiva, dijo: «¿Qué es esta chatarra barata?». Los invitados se quedaron helados, y sentí mi corazón encogerse por la traición. Él no sabía que planeaba regalarles un apartamento en el centro de la gran ciudad. Pero sus palabras despertaron algo oscuro en mí. Decidí que la justicia sería mía, y sería aplastante. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El salón de baile resplandecía como un candelabro atrapado en una tormenta de luz. Gotas de cristal colgaban del techo, proyectando arcoíris fracturados sobre el suelo de mármol. Yo estaba en la mesa principal, mis dedos rozando la caja de terciopelo en mi bolsillo. Su peso me anclaba, una conexión con ella, mi difunta esposa Elena, cuyo amor aún perduraba en los diamantes que estaba a punto de entregar a nuestra hija Sofía. La sala bullía con conversaciones, el tintineo de las copas, la élite de la ciudad girando en sus trajes a medida y vestidos de seda. Me aclaré la garganta y el ruido disminuyó. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esta noche, comencé, con la voz firme a pesar del nudo en mi pecho. Celebramos a Sofía y a Mateo. Mi hija, mi orgullo. Miré a Sofía, radiante en su vestido blanco, con la mirada fija en algún punto más allá de mí. Esto es para ti, mija. Abrí la caja, revelando el collar. Una cascada de diamantes que atrapaba la luz como estrellas. Era de tu madre. Su amor, ahora tuyo. La sala suspiró. Una exhalación colectiva de asombro. Me acerqué a Sofía, con el collar colgando de mis dedos. Entonces Mateo, mi nuevo yerno, se inclinó hacia adelante, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. «¿Qué es esto, Julián? ¿Alguna baratija de una casa de empeño?». Su voz cortó el silencio, aguda y burlona. Unas risas se escucharon entre algunos invitados, rápidamente sofocadas. Mi mano se congeló en el aire. Los diamantes temblaron. Miré a Sofía, esperando que hablara, que defendiera el regalo, que me defendiera a mí. Ella miraba fijamente la mesa, sus dedos retorciendo el borde de su servilleta. Silencio. Mi pecho se apretó, como si el aire se hubiera convertido en cristal. Mateo agitó una mano con desdén, golpeando la caja de terciopelo y quitándomela del agarre. Cayó sobre la mesa con un golpe sordo, el collar desparramándose, sus piedras brillando como lágrimas sobre el mantel. «¿De verdad, Julián?», dijo Mateo en voz alta para que toda la sala lo oyera. Podría al menos haberse estirado y comprar algo nuevo. Más risas, más fuertes ahora. Mi rostro ardía, no de vergüenza, sino de una rabia que no había sentido en años. Había planeado anunciar el apartamento, un ático en uno de los barrios más elegantes, mi regalo de bodas para ellos. Pero las palabras de Mateo, su desprecio, despertaron algo frío y deliberado dentro de mí. Me enderecé, forzando una sonrisa. «Disfruten de la velada», dije, con voz calmada, sin delatar nada. Me di la vuelta, ignorando las miradas de lástima, los susurros que me seguían como sombras. El suelo de mármol resonaba bajo mis pasos mientras cruzaba el salón, cada paso más pesado que el anterior. Empujé las puertas dobles y el aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada. En el coche, apreté el volante. La ciudad pasaba borrosa, letreros de neón, taxis tocando la bocina. Un mundo al que no le importaba. El collar no era solo un regalo, era el corazón de Elena, la última pieza de ella que podía dar. El silencio de Sofía dolía más que la crueldad de Mateo. ¿Cómo me había equivocado tanto con ellos? La pregunta me taladraba, aguda e implacable, mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de mí. La vieja casa en las afueras crujía bajo el peso de sus recuerdos. Me senté en un gastado sillón de cuero, del tipo en el que Elena solía acurrucarse con un libro. Una única lámpara arrojaba un brillo cálido, suavizando los bordes de la habitación. El aire olía a madera vieja y a débiles rastros de café, un aroma que no había cambiado en 15 años. En mis manos tenía una fotografía.
Elena y Sofía riendo en el jardín, sus cabellos enredados con la luz del sol. Recorrí el borde descolorido, mi pulgar deteniéndose en la sonrisa de Sofía. Esa noche en el salón de baile todavía ardía en mi mente. La mueca de Mateo. Los ojos esquivos de Sofía. Habían abierto una herida que no podía ignorar. Dejé la foto y abrí el álbum sobre la mesa de centro. Cada página era una puntada en el tapiz de mis sacrificios. Sofía a los 6 años. Su pequeña mano aferrada a la mía mientras caminábamos a la escuela. La ausencia de su madre una sombra entre nosotros. Había trabajado hasta tarde en el distrito financiero, cambiando sueño por negocios para pagar su colegio privado, sus tutores, sus sueños. La recordaba a las 10, garabateando una tarjeta para el Día del Padre, con la lengua fuera por la concentración. «Eres mi héroe, papá», había escrito. Las letras desiguales pero audaces. Encontré esa tarjeta en un cajón. El papel arrugado, la tinta desvaída. Mi pecho dolía. ¿A dónde se había ido esa niña? A los 20 años, llamó desde la universidad, con la voz alegre, pidiendo ayuda con la matrícula. Le envié el dinero, sin hacer preguntas, vendiendo una parte de mis inversiones para cubrirlo. Prometió visitarme, pero las llamadas se hicieron más cortas, sus excusas más tajantes. Entonces llegó Mateo. Pasé a una foto de Sofía a los 28 años. Su brazo entrelazado con el de él en una gala. Su sonrisa era diferente, pulida, distante. Dejó de devolver mis llamadas. Sus mensajes de texto eran breves y fríos. Ocupada con Mateo, decía, como si yo fuera un pensamiento secundario. Me decía a mí mismo que solo era una fase, que volvería a mí. Pero en el salón de baile, cuando dejó que Mateo se burlara del collar de su madre, vi la verdad. La había perdido. Me puse de pie, caminando por la habitación, las tablas del suelo crujiendo bajo mi peso. La casa se sentía demasiado pequeña, sus paredes cerrándose con recuerdos de los que no podía escapar. Me detuve en la ventana, mirando la calle oscura. Le había dado todo a Sofía. Mi tiempo, mi corazón, mi futuro. ¿Y para qué? Para ser humillado frente a extraños, mi amor desechado como basura. Volví a guardar la tarjeta en el cajón, cerrándolo con un suave clic. El pasado se había ido, y aferrarme a él solo me debilitaría. Vi mi reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. Pelo canoso, ojos cansados, pero una chispa de algo nuevo. Determinación. Pensaban que podían quebrarme, pero estaban equivocados. No dejaría que destruyeran lo que había construido, lo que había ganado. Ni Mateo, ni siquiera Sofía. Me enderecé, con la mandíbula apretada. Era hora de contraatacar. La oficina en el distrito financiero vibraba con un poder silencioso. Paredes de cristal enmarcaban una vista del horizonte de la ciudad, nítido e inflexible como la decisión que se formaba en mi mente. Me senté en mi escritorio, una fortaleza de roble pulido, rodeado de monitores que parpadeaban con números. El aire olía a café recién hecho y a tinta. Un recordatorio de los tratos que había cerrado, del imperio que había construido. Pero hoy, mi enfoque no estaba en las ganancias. Estaba en la justicia. La voz de Mateo resonaba en mi cabeza, su tono burlón, la forma en que despreció el collar de Elena. El silencio de Sofía fue peor. Una traición que cortaba más profundo que las palabras. Había pasado años perdonando su distancia, excusando sus elecciones. No más. Abrí un cajón y saqué una foto de ella tomada en su graduación universitaria. Su sonrisa era amplia, sincera. La miré por un momento, luego la volví a guardar, cerrando el cajón. El sentimentalismo no me ayudaría ahora. Levanté el teléfono y marqué a un viejo amigo, Luis, un hombre que conocía las entrañas del mundo financiero de esta ciudad. «Luis», dije cuando respondió, «necesito información sobre Mateo Vargas, sus negocios, sus socios, sus debilidades». Luis se rió entre dientes, sin sorprenderse. «Dame unos días, Julián. ¿Estás seguro de esto?» Hice una pausa. Mi agarre en el auricular se tensó. Nunca he estado más seguro. Al colgar, me volví hacia una pila de informes en mi escritorio. El nombre de Mateo aparecía en algunos, sus últimas empresas,
apuestas arriesgadas en mercados volátiles. Su ambición era su fortaleza, pero también su talón de Aquiles. Tomé un bolígrafo, subrayando los nombres de sus inversores clave, hombres que conocía desde hacía décadas, hombres que me debían favores. Mi pulso se estabilizó, una calma se apoderó de mí. Este era mi dominio, y Mateo estaba a punto de aprender lo que significaba cruzarse en mi camino. Abrí un cuaderno, anotando un plan. Primero, trazaría su red, cada trato, cada apretón de manos. Luego, encontraría las grietas, los puntos de apalancamiento. Un pago omitido aquí, una duda susurrada allá. Había construido mi carrera sobre la precisión, y esta sería mi obra maestra. Mi pluma se movía más rápido, la tinta audaz contra la página. Me permití una pequeña sonrisa. Mateo se creía intocable. Pronto lamentaría esa arrogancia. De pie, caminé hacia la ventana. La ciudad extendiéndose debajo. El caos de la ciudad se sentía distante, irrelevante. Por primera vez en días, tenía el control. Reuní un archivo, documentos, nombres, un plano del mundo de Mateo, y lo metí bajo mi brazo. Al salir de la oficina, el peso de la carpeta era una promesa. Mateo pagaría, y Sofía vería el costo de sus elecciones. Entré en el ascensor, mi reflejo nítido en las puertas pulidas. Esto era solo el principio. El café en un barrio céntrico de la ciudad era un refugio apretado de tazas desconchadas y ventanas empañadas. Me senté en un rincón, el asiento de cuero crujiendo bajo mi peso mientras el olor a café quemado se mezclaba con el frío húmedo de la calle. Al otro lado de la mesa, un investigador privado llamado Carlos deslizó un maletín gastado sobre la mesa. Sus dedos manchados de nicotina lo abrieron con un clic. ¿Quería usted información sucia sobre Vargas?, dijo, su voz baja y rasposa. Aquí la tiene. Abrí la carpeta que me entregó. Páginas de registros financieros, correos electrónicos y fotos granuladas se desparramaron, cada una marcada con tinta roja. Acusaciones de tratos turbios, pérdidas no declaradas y susurros de fraude. La ambición de Mateo lo había llevado a empresas arriesgadas, apuestas que podrían colapsar con un movimiento en falso. Mis ojos se detuvieron en una foto. Mateo dándole la mano a un hombre que reconocí. Un tiburón de los fondos de cobertura conocido por cortar lazos a la primera señal de problemas. Está sobrepasado, dijo Carlos, golpeando la página. Un empujón y está acabado. Asentí, mi pulso acelerándose. Esta era la clave que había estado buscando. Pero mientras escaneaba los documentos, una línea me llamó la atención. Un correo electrónico donde Mateo desestimaba las preocupaciones de Sofía sobre sus finanzas. No te preocupes, cariño, había escrito. El dinero de tu padre siempre nos sacará del apuro. Mi estómago se retorció. Sofía, mi hija, reducida a un peón en su juego. Cerré la carpeta, mis dedos apretados alrededor de sus bordes. La arrogancia de Mateo sería su perdición. Pero la complicidad de Sofía dolía más de lo que esperaba. Más tarde esa tarde, estaba fuera de su apartamento en un barrio elegante. El portero asintiendo mientras entraba. El ascensor zumbaba, llevándome a su ático. Adentro, el aire estaba cargado con el olor a lirios y cera para pulir. El tipo de lujo estéril que gritaba riqueza pero carecía de calidez. Espejos dorados revestían las paredes, reflejando los fríos suelos de mármol. Sofía me recibió con una extraña sonrisa. Sus dedos jugueteando con una pulsera. Mateo holgazaneaba en un sofá de terciopelo, con un vaso de whisky en la mano. Julián dijo, su tono goteando una falsa calidez. Siempre es un placer. Había venido con el pretexto de una visita familiar, pero mis ojos estaban agudos, catalogando cada detalle. La arrogancia casual de Mateo, sus brazos sobre el sofá, su risa despectiva cuando mencioné la boda, confirmaban la verdad del informe. Sofía estaba más callada, su mirada yendo y viendo entre nosotros. ¿Cómo va el trabajo, papá?, preguntó, su voz débil. Sonreí, manteniendo un tono ligero, ocupado como siempre. Pero mi atención se fijó en un cajón medio abierto a su lado. Adentro, vislumbré la caja de terciopelo de la boda. El collar de Elena,
arrojado a un lado como baratijas olvidadas. Mi pecho se apretó, pero mantuve mi rostro neutral. Mateo divagaba sobre un nuevo negocio, sus palabras mezcladas con bravuconería. Usted no lo entendería. Julián, las finanzas de la vieja escuela están muertas. Asentí, dejándolo hablar, cada palabra una pala cavando su propia tumba. Sofía se excusó para ir a la cocina, y la seguí, ofreciéndome a ayudar. Mientras se ocupaba con una cafetera, vi la tensión en sus hombros, la forma en que le temblaban las manos. ¿Todo bien?, pregunté suavemente. Ella asintió demasiado rápido, evitando mis ojos. Bien, papá. Solo ocupada. De vuelta en la sala, el teléfono de Mateo vibró. Lo miró, su mandíbula se tensó, y supe que el informe de Carlos era solo el principio. Me fui poco después, el peso de la carpeta pesado en mi maletín. En el coche, saqué una sola hoja, una lista de los inversores de Mateo, nombres que podía influenciar con una llamada telefónica. La ciudad pasaba borrosa, sus luces nítidas contra el anochecer. Mateo había construido su imperio sobre arena, y yo estaba listo para sacudir el suelo bajo sus pies. Mi oficina en el distrito financiero era una fortaleza de vidrio y acero, su silencio roto solo por el suave zumbido de mi computadora. El horizonte brillaba más allá de la ventana, un recordatorio de las apuestas que había jugado durante décadas. Esta noche era mi campo de batalla. Abrí el borrador del correo electrónico cifrado, el cursor parpadeando como un latido. El archivo adjunto era una daga. El informe de Carlos, despojado de su fuente, detallando los errores financieros de Mateo. Un clic, y aterrizaría en las bandejas de entrada de la junta directiva de su banco. Mi dedo se cernía sobre el ratón. Era el momento. Sin vuelta atrás. Pensé en Sofía, su sonrisa nerviosa en el apartamento, el collar escondido en ese cajón. Quedaría atrapada en las consecuencias. Y el pensamiento me taladraba, pero ella había elegido a Mateo. Había elegido su mundo sobre el mío. No podía salvarla de sí misma. Ya no. Hice clic en enviar. El sonido fue agudo en el silencio. El correo electrónico se desvaneció en el éter. Un misil silencioso dirigido a la carrera de Mateo. Me recliné. Mi pulso estable. Una extraña calma apoderándose de mí. Al otro lado de la ciudad, en la elegante oficina de Mateo, las consecuencias ya se estaban desarrollando. Había sabido por Luis que la junta había convocado una reunión de emergencia. Mateo estaba sentado en su escritorio. Papeles esparcidos como hojas caídas, su corbata aflojada. Su jefe, un titán de pelo cano llamado Ramírez, arrojó una copia impresa del informe sobre el escritorio. «Explique esto, Vargas», ladró. El rostro de Mateo se sonrojó. Su voz se elevó. «Es una tontería. Alguien me está tendiendo una trampa». Pero los ojos de Ramírez estaban fríos. Su confianza erosionada. El encanto de Mateo, su arma habitual, flaqueó bajo el peso de esas páginas marcadas en rojo. En su apartamento, Sofía caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Podía imaginar su voz, aguda por la preocupación, mientras hablaba con Mateo. «Dijiste que todo estaba bien», espetó, sus palabras resonando en la sala de estar de paredes de mármol. La respuesta de Mateo fue cortante, defensiva. «Está bien, Sofía. Solo mantente al margen». Ella colgó, sus manos temblando, el anillo en su dedo captando la luz. No sabía que el correo electrónico venía de mí, pero me pregunté si sospecharía. El pensamiento dolió, pero lo aparté. De vuelta en mi oficina, actualicé un sitio de noticias. Un titular parpadeó. Grupo Vargas enfrenta revisión interna. Era pequeño, enterrado en la sección financiera, pero era suficiente. La primera grieta en la fachada de Mateo. Cerré mi portátil con un suave chasquido. El sonido final, como una puerta cerrándose. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla oscura, más viejo, más duro, pero vivo con un propósito. Había asestado el primer golpe, y se sentía bien, demasiado bien quizás. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Luis. La junta está investigando más a fondo. Mateo está en la cuerda floja. Me permití una pequeña sonrisa.
La ciudad zumbaba debajo, su ritmo coincidiendo con el pulso de mi plan. Pero mientras recogía mis cosas para irme, una pregunta persistía. ¿Hasta dónde llegaría para llevar esto a cabo? La reprimí, enfocándome en el siguiente paso. Mateo y Sofía no tenían idea de lo que se avecinaba, y tenía la intención de que siguiera así. El restaurante en un barrio exclusivo de la ciudad era un capullo de luces tenues y copas tintineantes. Su aire estaba cargado con el aroma de trufas y vino. Me senté frente a Mateo y Sofía, el mantel blanco inmaculado entre nosotros, una frágil barrera contra la tensión que crepitaba en el aire. El tenedor de Mateo golpeaba rítmicamente su plato, sus ojos entrecerrados mientras me estudiaba. Sofía retorcía su anillo de bodas, su mirada saltando hacia los otros comensales como si buscara una escapatoria. Esta cena familiar, destinada a suavizar las cosas, era todo lo contrario. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz baja pero aguda. «Ha estado usted muy callado, Julián. Espero que no esté metiéndose en cosas que no le conciernen». Sus palabras eran una puya cargada de sospecha. Bebí un sorbo de agua, dejando que el hielo tintineara contra el vaso, mi rostro una máscara de calma. «Solo estoy aquí para cenar, Mateo», dije con ecuanimidad. Pero mi mente corría, catalogando cada uno de sus movimientos, el sudor que perlaba su sien, la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sofía intervino, su voz tensa. «Papá, Mateo solo está estresado. El trabajo ha estado difícil». Lo miró, buscando aprobación, pero Mateo la ignoró con un gesto. «No pongas excusas por mí, cariño. Tu padre sabe cómo se juega este juego». Se volvió hacia mí, su tono endureciéndose. «O tal vez no. Perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿verdad?». Unos pocos comensales cercanos miraron, sintiendo el filo en su voz. Apreté más fuerte la servilleta, pero mantuve mi sonrisa. «Está bajo presión», dije, mis palabras deliberadas. «Se nota». El tenedor de Mateo se detuvo en el aire. Sus ojos brillaron. «¿Qué se supone que significa eso?», espetó. Sofía le agarró el brazo, susurrando. «Mateo, por favor». Pero él se la quitó de encima, inclinándose más cerca. «Si tiene algo que decir, Julián, escúpalo. ¿O solo está revolviendo el avispero como siempre?». Sostuve su mirada, mi voz firme. «Cuidado, Mateo. Las acusaciones pueden cortar en ambos sentidos». El restaurante pareció silenciarse, el ruido de los platos desvaneciéndose mientras nuestra mesa se convertía en su propio campo de batalla. El rostro de Sofía palideció, sus dedos aún en su anillo. «Papá, no», dijo en voz baja, pero a sus palabras les faltaba convicción. Lo estaba defendiendo incluso ahora, y dolía más de lo que admitiría. Pero también me alimentaba. Pensaban que podían intimidarme hasta el silencio. Estaban equivocados. Puse mi servilleta sobre la mesa. El movimiento deliberado, final. «Creo que hemos terminado aquí», dije, poniéndome de pie. Mateo se burló, pero sus ojos delataron un destello de inquietud. Sofía comenzó a hablar. Luego se detuvo, sus labios temblando. Salí, la calidez del restaurante dando paso al aire fresco de la noche. La ciudad pulsaba a mi alrededor, sus luces nítidas e implacables, coincidiendo con la claridad en mi mente. Las acusaciones de Mateo significaban que estaba nervioso. Bien, pero la lealtad de Sofía hacia él era una herida que no esperaba reabrir. Me detuve en la acera, mirando hacia las ventanas brillantes del restaurante. Todavía estaban en la mesa, sus cabezas juntas, discutiendo o conspirando. No importaba. Yo había comenzado esto y lo llevaría hasta el final. El siguiente movimiento golpearía más fuerte, cortaría más profundo. Me di la vuelta y caminé hacia la noche, el peso de mi resolución más pesado que nunca. Me habían presionado demasiado, y ahora aprenderían lo que eso costaba. La sala de conferencias en el distrito financiero brillaba con el lustre del poder. Una mesa de caoba pulida hasta el borde de un espejo, ventanas del suelo al techo enmarcando el dentado horizonte de la ciudad. Me puse de pie a la cabecera, mis manos firmes mientras abría una delgada carpeta. Frente a mí se sentaban 3 de los inversores clave de Mateo, sus rostros una mezcla de escepticismo e inquietud. El aire zumbaba con el débil tic-tac
de un reloj de pared. Cada segundo un recordatorio de lo que estaba en juego. Señores, comencé, mi voz calmada pero firme. Hablemos de la última empresa de Mateo Vargas. Deslicé un informe sobre la mesa, sus páginas marcadas con discrepancias, ganancias exageradas, pérdidas ocultas, negocios al borde del colapso. Los inversores se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos. Los números de Vargas no cuadran, dije, señalando un gráfico. Está apostando con tiempo prestado, y el dinero de ustedes está en juego. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado llamado Herrero, frunció el ceño. Siempre ha sido ambicioso, dijo, pero su tono vaciló. Sonreí levemente. La ambición no es suficiente cuando los cimientos se están desmoronando. La sala se quedó en silencio, el peso de mis palabras asentándose como polvo. No volví a mencionar el nombre de Mateo, dejando que los números hablaran. Para cuando cerré la carpeta, 2 de ellos habían accedido a retirarse. Herrero dudó, luego asintió. Revisaremos nuestra posición, dijo. Pero yo sabía que había ganado. Mientras se iban, sentí una oleada de fría satisfacción. El imperio de Mateo se estaba deshilachando, y yo estaba tirando de los hilos. Más tarde esa tarde, me senté en la oficina de un notario, un espacio reducido lleno del olor a tinta y papel viejo. La notaria, una mujer delgada con ojos agudos, deslizó un documento hacia mí. Esto transfiere el apartamento del barrio elegante a un fideicomiso benéfico, dijo. Las ganancias financiarán un refugio para mujeres, como usted solicitó. Asentí, mi pluma flotando sobre la línea de la firma. El apartamento estaba destinado a ser el regalo de bodas de Sofía y Mateo, un símbolo de mi amor. Ahora sería su lección. Firmé con un solo trazo deliberado, el rasguño de la pluma sonando fuerte en el silencio. El rostro de Sofía apareció en mi mente, su sonrisa nerviosa, la forma en que había escondido el collar de Elena. ¿Realmente podía hacerle esto? La pregunta persistió, pero la aparté. Ella había elegido el mundo de Mateo, sus valores. Esto era justicia, no crueldad. La notaria selló el documento y sentí que se me quitaba un peso de encima, reemplazado por una determinación de acero. De vuelta en mi oficina, revisé mi correo electrónico. Un mensaje de Herrero lo confirmaba. Se habían retirado del negocio de Mateo. Me recliné. El zumbido de la ciudad era un pulso distante más allá del cristal. El plan estaba funcionando, pero no era suficiente. La caída de Mateo tenía que ser total, y Sofía necesitaba ver el costo de sus elecciones. Guardé el documento notariado en un cajón, sus bordes nítidos contra mis dedos. Mientras entraba en el ascensor, las puertas cerrándose con un suave golpe, pensé. Han perdido más de lo que saben, y están a punto de sentirlo. La oficina de Mateo era una zona de guerra de papeles esparcidos y pantallas parpadeantes. El escritorio, una vez impecable, estaba sepultado bajo informes, tazas de café y una botella medio vacía de antiácidos. El aire apestaba a sudor y desesperación, del tipo que se adhiere a un hombre que ve cómo su mundo se desmorona. Estaba encorvado sobre su portátil, el brillo iluminando sus ojos inyectados en sangre. Un correo electrónico de su jefe brillaba en la pantalla. Su puesto queda rescindido. Con efecto inmediato. Los inversores se han retirado. La mano de Mateo tembló mientras cerraba el portátil de golpe. Agarró su teléfono, marcando a Herrero. «¿Qué es esto?», gritó, su voz quebrándose. «No puedes simplemente retirarte». La respuesta de Herrero fue cortante. «Es definitivo. Los números no mienten, Vargas. Hemos terminado». Mateo arrojó el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un crujido, la pantalla haciéndose añicos. Su pecho subía y bajaba, su corbata torcida mientras caminaba por la oficina como un animal enjaulado. «Alguien está detrás de esto», murmuró. «Alguien me está jugando una mala pasada». Al otro lado de la ciudad, en su apartamento, Sofía estaba en la cocina, el ruido de los platos enmascarando su creciente pánico. Había oído la llamada de Mateo, su voz resonando por el ático, cuando él irrumpió, su rostro una máscara de furia. Ella se congeló. «Me han despedido», escupió, arrojando su chaqueta sobre la encimera.
Años de trabajo, perdidos. Las manos de Sofía temblaron mientras dejaba un plato. Dijiste que el trato era sólido, dijo, su voz aguda. Prometiste que estábamos a salvo. Mateo se volvió hacia ella, sus ojos ardientes. No empieces, Sofía. Lo estoy manejando. Pero sus palabras sonaban huecas, y ella retrocedió, su anillo captando la luz. ¿Manejándolo? Espetó. Nos estamos ahogando, Mateo. ¿Qué hiciste? Él se dio la vuelta, murmurando sobre enemigos, conspiraciones. El estómago de Sofía se revolvió. Por primera vez, no lo vio como su protector, sino como un lastre. Yo estaba sentado en mi casa, el viejo sillón crujiendo bajo mi peso, una tableta en mi regazo. Una alerta de noticias parpadeó. Grupo Vargas colapsa en medio de éxodo de inversores. Lo leí 2 veces, saboreando las palabras. El imperio de Mateo estaba en ruinas, tal como lo había planeado. Mis dedos rozaron el borde de una foto sobre la mesa. Sofía de niña, riendo en mis brazos. La victoria se sentía aguda, pero cortaba en ambos sentidos. Ella estaba sufriendo, y una parte de mí se dolía por ella. Sin embargo, había tomado su decisión. Cerré la tableta, la pantalla oscureciéndose. La caída de Mateo fue espectacular, pero era solo el principio. Sofía todavía se aferraba a él, ciega a la verdad. El siguiente paso golpearía más cerca. La obligaría a ver lo que había perdido. Me puse de pie. La casa silenciosa a mi alrededor, sus crujidos familiares un consuelo. La ciudad esperaba afuera, sus luces llamando. Tenía un movimiento más que hacer. Y cambiaría todo. La mañana era gris, el horizonte de la ciudad apagado tras un velo de nubes. Estaba en mi oficina, con el teléfono pegado a la oreja mientras finalizaba la entrega. Asegúrese de que la carta llegue a Sofía Vargas antes del mediodía, le dije al servicio de mensajería. Mi voz firme. Es urgente. El documento notariado, sellado en un sobre grueso con un sello de cera, era mi regalo final para ella. No el apartamento que esperaba, sino una lección de consecuencias. Las ganancias de su venta ahora financiaban un refugio a nombre de Elena. Sofía necesitaba saberlo. Colgué, mis dedos recorriendo el borde de mi escritorio. La decisión de vender el apartamento había sido fría, calculada, pero conllevaba un dolor. El rostro de Sofía en la boda, su silencio mientras Mateo se burlaba del collar, apareció en mi mente. Ella lo había elegido, pero seguía siendo mi hija. ¿Podría perdonarla? La pregunta quedó sin respuesta mientras observaba la ciudad pulsar debajo. En su apartamento, Sofía abrió la puerta, el pelo recogido, los ojos cansados. El mensajero le entregó el sobre. Su peso la sorprendió. Lo abrió de un tirón, el sello de cera desmoronándose bajo sus dedos. La carta dentro era formal, escueta. El apartamento, la casa de sus sueños, había sido vendido. Los fondos se habían ido, donados a la caridad. Se le cortó la respiración, el papel temblando en sus manos. No, susurró, hundiéndose en una silla. La habitación se sentía más pequeña, los espejos dorados burlándose de ella. Llamó a Mateo, con la voz temblorosa. Papá vendió el apartamento, dijo, las palabras ahogándola. Se ha ido, Mateo. Todo. Él estaba al otro lado de la habitación, rodeado de cajas a medio empacar, sus pertenencias desparramadas como una herida. Tu padre se mofó, arrojando una camisa a una maleta, siempre moviendo los hilos. Pero su bravuconería era débil, sus manos inestables. Sofía se aferró a la carta, sus ojos ardiendo. Esto es tu culpa, dijo, su voz baja, feroz. Lo presionaste demasiado. Mateo se dio la vuelta, en silencio, y Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El apartamento, su estatus, su futuro. Se estaba escapando. Miró la carta, la firma de su padre nítida contra la página. Había ignorado su amor, despreciado sus sacrificios, y ahora estaba pagando el precio. La comprensión fue una cuchilla que cortó profundo. Yo estaba sentado en mi oficina, una alerta de noticias en mi teléfono. Pareja Vargas enfrenta desalojo en medio de la ruina financiera. Las palabras eran frías, finales,
pero no trajeron la alegría que esperaba. El dolor de Sofía era real, y reflejaba el mío. Sin embargo, la justicia exigía equilibrio, y yo lo había proporcionado. Me puse de pie, recogiendo mi abrigo. El peso de mis decisiones pesado. Vendrían a mí pronto, rotos, desesperados. ¿Pero escucharía? La pregunta quedó en el aire mientras entraba en el ascensor, las puertas cerrándose como un telón sobre el pasado. La vieja casa estaba silenciosa bajo el peso del anochecer. Su ladrillo desgastado brillando débilmente con la luz menguante. Estaba en la sala de estar. La vieja lámpara arrojando un suave halo sobre la alfombra gastada cuando sonó el timbre. Su sonido cortó el silencio, agudo e inoportuno. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Mateo y Sofía estaban en el porche, sus rostros demacrados, su ropa arrugada como si la hubieran usado demasiado tiempo. El zumbido de la ciudad era distante, dejando solo su respiración agitada para llenar el espacio. Julián, comenzó Mateo, su voz despojada de su habitual arrogancia. Necesitamos hablar. Sofía se aferró a su brazo. Sus ojos rojos, su mejilla surcada de lágrimas. Me hice a un lado, dejándolos entrar, mi expresión ilegible. El aire se volvió pesado mientras entraban a la habitación. Su desesperación una cosa palpable. Les indiqué el sofá, pero se quedaron de pie, moviéndose como animales acorralados. Lo hemos perdido todo, dijo Mateo, sus manos apretándose. El apartamento, mi trabajo, nuestros ahorros, todo perdido. Forzó una sonrisa débil, como si el encanto aún pudiera salvarlo. Usted tiene los medios, Julián. Ayúdenos, por favor. Sus palabras eran una súplica, pero llevaban un rastro de derecho, como si le debiera la salvación. Me apoyé en el sillón, con los brazos cruzados, en silencio. Sofía dio un paso adelante, su voz quebrándose. Papá, lo siento mucho. Se arrodilló, sus manos temblando. No quise que esto pasara. Debería haberte defendido, haber defendido el collar de mamá. Por favor, no nos dejes en la calle. Sus sollozos resonaron en la habitación, cada uno un cuchillo en mi pecho. Vi a la niña que una vez se aferró a mí, pero también vi a la mujer que había elegido el mundo de Mateo sobre el mío. Me enderecé, mi voz firme, fría. Ustedes tomaron sus decisiones. Mateo se burló de lo que más importaba. Y tú, Sofía, te quedaste a su lado y lo permitiste. Ella bajó la cabeza, sus hombros temblando. Mateo abrió la boca, pero levanté una mano. No más excusas. Ustedes construyeron esta ruina, ahora vivan en ella. Las palabras fueron pesadas, finales, como piedras cayendo en un estanque tranquilo. Me volví hacia la puerta, mis pasos deliberados. Váyanse, dije, abriéndola. El aire de la noche entró, fresco y cortante. El rostro de Mateo se contrajo, una mezcla de ira y derrota, pero tomó el brazo de Sofía, guiándola hacia afuera. Ella miró hacia atrás, sus ojos suplicantes, pero me mantuve firme. La puerta se cerró con un golpe sordo, el sonido reverberando en mi pecho. Me quedé solo, el brillo de la lámpara parpadeando. Afuera, salí al porche, las estrellas débiles sobre el resplandor de la ciudad. El peso de sus súplicas persistía, pero también la claridad de mi resolución. Destruí su mundo tal como ellos intentaron destruir el mío. La justicia se había cumplido, pero el costo era real. Mientras miraba al cielo, una pregunta se agitó. ¿Y ahora qué? La respuesta no estaba clara, pero la noche parecía contener una promesa, una que no estaba listo para nombrar. La oficina estaba bañada por la luz de la mañana, el sol cortando a través de las paredes de cristal para calentar el escritorio de roble pulido. Me senté con una pila de documentos ante mí, sus páginas nítidas, su propósito claro. La abogada frente a mí, una mujer con una mirada seria, me deslizó un bolígrafo. Esto establece la Fundación Elena Morales, dijo, su voz enérgica. Su donación financiará refugios y becas durante años. Asentí, el peso del momento posándose sobre mí como un manto. Firmé cada página, el rasguño de la pluma un ritmo silencioso. La suma era sustancial,
Millones de dólares extraídos de mi fortuna. Una fortuna que una vez soñé con pasar a Sofía. Pero esto se sentía correcto. Una forma de honrar el amor de Elena. Su fuerza. La fundación llevaría su nombre. Un faro para los necesitados. Un legado intacto por la codicia de Mateo o la traición de Sofía. Mi mano se detuvo en la firma final. Un destello de duda aflorando. ¿Era esto suficiente para cerrar la herida? La abogada recogió los papeles, su sonrisa profesional pero cálida. Elena estaría orgullosa, dijo, y sentí un nudo en la garganta. Miré la foto en mi escritorio. Elena y Sofía riendo en un jardín hace mucho tiempo. El marco estaba gastado, el cristal manchado por años de contacto. La levanté, mi pulgar rozando el rostro de Elena. Lo estaría. Murmuré, las palabras más para mí que para la abogada. Me puse de pie, guardando la foto en mi bolsillo. El gesto se sintió final, una promesa de llevarla conmigo, no como una carga, sino como una luz. Mi teléfono vibró, una confirmación del director de la fundación agradeciéndome la transferencia. La leí por encima, mi pecho aflojándose. La ciudad brillaba más allá de la ventana, su caos suavizado por el resplandor de la mañana. Por primera vez en meses, me sentí libre. Mientras recogía mis cosas, mis dedos rozaron un sobre en el bolsillo de mi abrigo. La letra de Sofía me devolvió la mirada. La carta sin abrir, entregada hacía días. No la había leído, no había querido. Sus disculpas, sus arrepentimientos, no podían deshacer el pasado. Sin embargo, su peso tiraba de mí, un recordatorio de la niña que había sido. Salí de la oficina, el sobre todavía en mi bolsillo, mis pasos ligeros pero decididos. La ciudad esperaba, y tenía un último lugar a donde ir. Una última verdad que enfrentar. El cementerio era un mar silencioso de piedra. El aire denso con el olor a tierra húmeda y hojas caídas. Me paré frente a la tumba de Elena. El granito frío bajo mis dedos mientras trazaba su nombre. La réplica de su collar descansaba en mi palma, sus diamantes captando la luz gris del cielo nublado. La había mandado a hacer después de la boda, una forma de mantenerla cerca sin aferrarme al original, ahora perdido por la indiferencia de Sofía. Este momento era para nosotros, para el amor que habíamos construido. Elena, dije en voz baja, arrodillándome. Lo hice. Protegí lo que teníamos. Mi voz era firme, pero mi pecho dolía. Mateo se ha ido. Su imperio es polvo. Sofía, ella está aprendiendo, pero no es suficiente. Hice una pausa, el viento agitando las hojas a mis pies. Siempre decías que había que mantenerse firme, luchar por lo que es correcto. Espero haberte hecho sentir orgullosa. Las palabras se sintieron como una oración, una liberación. Dejé el collar sobre la tumba, sus piedras brillando contra la lápida. Fue una despedida, no a la memoria de Elena, sino al dolor que había cargado. El acto fue simple, pero liberó algo profundo dentro de mí. Me enderecé, mi mirada deteniéndose en la lápida, los años que habíamos compartido, las risas, las noches tranquilas, estaban intactos por el caos de estos meses. Esa era mi victoria. Mi mano se deslizó en mi bolsillo, rozando la carta sin abrir de Sofía. La saqué, el papel arrugado, su letra un fantasma de la niña que había sido. Una parte de mí quería leerla, escuchar su voz, sus remordimientos, pero no necesitaba sus palabras para saber la verdad. Ella había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Guardé la carta de nuevo, sin abrir, una negativa silenciosa a dejar que su dolor me atara de nuevo. Me di la vuelta, caminando por el sendero, el crujido de la grava bajo mis zapatos un ritmo constante. El cementerio se desvaneció detrás de mí, su silencio dando paso al zumbido distante de la ciudad. Me sentí más ligero. Cada paso una liberación de la ira, la traición, la necesidad de venganza. La justicia se había cumplido, no con crueldad, sino con propósito. El amor de Elena, su fuerza, vivía en la fundación, en mí. Al llegar a la puerta, miré hacia atrás. El collar era una chispa tenue contra la piedra. La vida apenas comienza, pensé. Las palabras no dichas, pero certeras. El cielo se estaba despejando.
Una franja de azul abriéndose paso. Salí al mundo más allá, listo para lo que viniera. Mi corazón, finalmente, en paz. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.